Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mut y nos encontramos el día de hoy a domingo 9 de febrero del 2025. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo y activar la campanita. Pues comenzamos donde Blanca Salces, productora y actriz, llegó con AMLito en mano para darle en su Mauser a sus mentiras a este chayotero cínico sinvergüenza Ciro Gómez Leiva. Y es que también, junto con sus amigos analistas políticos, ya que se mofan de este chayotero, donde en un fragmento tuvo realmente el descaro de quejarse e insultar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, perdiendo todo el control como siempre. No se lo pueden perder, mexicanos. Le dan un tapadón de hocico y comenzamos. Efectos especiales y bueno, pues muy contento también de que esté Blanca con nosotros, que sea la madrina de esta nueva temporada. Y la madrina Blanca Salces, mi querida. ¡Aplausos a Blanca! Es un gusto estar contigo, querida Blanca. Un gusto para mí. ¿Qué tienes ahí a AMLito? Aquí lista para darle su madrina. A Ciro Gómez Leiva, estamos abriendo. Por favor, ahí aviéntenme algún efecto de cabina, algún Hadouken, algo que tengan ¿No se fue preparado. España? Pero regresó. Ya regresó. Regresó, es que dice que no le gustó allá el jamón, que los embutidos Pero fíjate, reclamaban. hace un show este hombre de que se va y se hace el triste, el que lo están persiguiendo, el que se tiene que ir, ¿no? Porque este gobierno es autoritario. Y entonces, pues, ¿cuánto duró? ¿Unos cuantos meses? Lo que te decía, duró más 2 años en la Coparmex, ¿no? Sí. Ahí se van el tiempo. No, pues es que no es fácil vivir allá el nivel de vida que tenía acá, y acá tiene muchas cosas que atender, y si no está atendiéndolas, le comen el mandado. Bueno, también yo creo que le dijeron, ya vente para acá, porque en la mañana necesitamos... Sí, necesitamos más alguien golpismo, que más vocifere mentiras. Y además que hasta le sirvió al señor para ganar esta cosa de victimismo, o sea, hacerse la víctima, antes de irse y decir, ya me voy porque soy un perseguido. ¿Cuál perseguido, señor? Usted regresó y sigue teniendo sus espacios y sigue diciendo las atrocidades que dice, como la que vimos esta semana y que les traje en este menú a la carta. Vamos a verlo. Venga de ahí. Que el jefe de todos ellos, porque se maneja como un grupo, Andrés Manuel López Obrador, no desertó de su responsabilidad de darle paz, de darle tranquilidad, de darle seguridad a millones y millones de mexicanos, para no meterse en problemas con los grupos criminales. No afirmo que López Obrador hizo un pacto con ellos, no, pero ¿qué significa en los hechos abandonar a tu población, dejársela a la merced a los grupos criminales, sino una alianza intolerable con ellos en los hechos? Ay, no, bueno, pues yo cuando escuché esto, estaba yo haciéndome mi cena y de repente escucho esto y digo, bueno, este señor, ¿qué le pasa? ¿Vive en otro planeta o qué? Y después me puse a reflexionar y entendí que lo que a este tipo de comentócratas les encanta, les da vida, es el show mediático, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ellos veían, sobre todo vámonos un poquito atrás con la persona y el presidente que sí son nexos con el crimen organizado, que todos sabemos quién fue Felipe Calderón. ¿Qué pasaba durante su sexenio? Y es que veíamos en la televisión, en los noticiarios, estas detenciones no exóticas, que iba la AFI, que llegaban y pateaban puertas, y eso fue lo que faltó entonces durante el sexenio de Andrés Manuel para que dijeran que estaba haciendo algo contra el crimen. Sí. O sea, el show, la parte, bueno, no solo el show, sino también los montajes, ¿no? Que además, el montaje, no hay que olvidar, el montaje de Florencia Cassés está armado por García Luna, hoy preso por narcotraficante, y Televisa, Palomino, que es, bueno, Palomino, que es otro de los actores políticos que estaba ahí, pero con la complicidad de Televisa y en este caso Loret de Mola. Eso es lo que extraña, y es que también se les acabó su razón de ser, ¿no? El hecho de que ya no esté Andrés Manuel, o sea, y esté en su retiro, como que para muchos de ellos pues, llevaban 20 años, ¿no? Lo extrañan, ¿no? Lo extrañan, o sea, ya no pueden vivir sin él, ¿no? No, bueno, él era el que los mantenía. Crear una personalidad alrededor del odio. Desde el 2006 los mantenía en términos de poder extorsionar a los otros. O sea, yo me voy con Andrés Manuel si tú no me das para que hable de ti, y eso ya se les acabó. ¿Ahora de qué vas a hablar? Bueno, ¿Con qué me vas a pegar? Pero la otra es esta. Ellos están volteando el discurso, porque como no pueden demostrar ningún vínculo con el narco y se les está señalando a ellos, están tratando de decirnos que no, que es una alianza de facto, que es una alianza de hecho, de omisión. Que no es un trato. Sí, es eso, ¿no? Dices, que dejó a su suerte al pueblo de México. Además así no pierdes, o sea, porque como no puedes demostrar
pasa, entonces es porque no haces es por omisión, ¿no? Y no toma en cuenta que sí bajó el 20% de homicidios dolosos, que se redujo el secuestro, que era lo que estaba apañado por García Luna y por Cárdenas Palomino. Qué gracioso que cuando Pequeño García, Cárdenas Palomino y García Luna se van a la cárcel, para el secuestro como 80%. Y ahí hablando de ese tema del secuestro, fíjense, un dato muy importante y que me gustaría comentarlo, es, está comprobado que en estas épocas, cuando se acuerdan que, bueno, todavía estaba como que ahí iniciando, viendo los notis, pero que agarraron al famoso Daniel Arismendi, el llamado Mocha Orejas, hacían estos circos mediáticos en donde ponían al secuestrador con todo el dinero que habían incautado, ¿no? ¿Qué pasó? Que al contrario, en lugar de lograr que bajaran las cifras, la gente veía eso y decía, si él hizo ese dinero secuestrando, pues debe de haber alguna forma de que yo haga ese mismo dinero, ¿no? Y lo único que era García Luna eliminando a la competencia. Israel Vallarta era la competencia, pero todos los utilizando secuestradores. a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Policía Federal, para justamente irle abriendo el camino al cártel de Sinaloa. Muy perverso, muy siniestro. Muy macabro, porque prácticamente era una estrategia de seguridad para abrirle paso y hacer ahí como punta de lanza al cártel de Sinaloa, matando a los adversarios de ese privatizaron hasta la seguridad pública. ¿Quién se le encargaron? Pues a un cártel, ¿no? Así como la política de agricultura se la daban a Bimbo, pues entonces en este caso vamos a dar la seguridad pública a un cártel, ahí ¿no? estaba Beltrán Leiva, que cayó en Morelos, ¿no? ¿Por qué fue también? Pues por estos nexos. Ahora, dice que omitió Andrés Manuel, pero es que no se dan cuenta que realmente la política que él tenía en cuanto a seguridad fue ataque a las causas. Pero también pero a ver, aquí yo creo que sí hay que utilizar el sentido común de decir, ¿cómo dices eso si es López Obrador el que crea la Guardia Nacional? Y lo que tenías antes era una Policía Federal de 40,000, más o menos, que una parte era administrativa y la otra pues trabajaba para un sicario y para se hospedaban en hoteles y no tenían cuarteles, no tenían estructura, no tenían forma, ¿no? Entonces, pues ahí está, por sentido común el decir asegurar eso es terrible. Tenemos que ir a lo que tú nos preparaste, Víctor, pero solo quiero decir, en el caso de lo que decía Sandy, que es muy importante, de las detenciones, fíjense que en el sexenio de Peña Nieto, antes de empezar su sexenio, fue a todos los medios de comunicación a decir, estos son los 100 personas prioritarias que hay que detener. Y efectivamente algunos los mataron, algunos otros sí los detuvieron, pero da la casualidad que justo al final del sexenio la mayoría de esos que fueron detenidos salieron libres. Fíjate. Es información que a mí me dio... Porque además eso también se les caían los casos, ¿no? Por andar haciendo montajes, como el de Florence Cassé, por andar haciendo montajes, pues digo, y el Poder Judicial, que mira, también, ¿no? O sea, no costaba ningún trabajo. O solo para el show de decir, estamos combatiendo al crimen, es que y lo detenemos, y después salieron. No, entonces, y saltaban a Caro Quintero. Exacto. Bueno, quiero que empecemos con Adela Micha, que hace una editorial sobre algo tan obvio y que no sé qué es lo que quiere decir, a ver si ustedes me ayudan a ver qué fue lo que quiso decir. Vamos a ver a Adela Micha. Es verdad que en estos momentos Morena y sus aliados políticos no necesitan el aval de nadie, menos de los opositores, para actuar. La sesión de ayer vuelve a representar muy bien cómo se está legislando en esta época. El oficialismo solo en el Congreso, actuando sin escuchar a los opositores porque tienen la mayoría y, en sus palabras, también el mandato popular. Bueno, pues es el desprecio al mandato popular, ¿no? Pues sí, o sea, quisiera no creen en el mandato popular y se burlan, porque lo dice como burla, a decir de ellos el mandato popular. Pero también es como una suerte de lamento, ¿no? Digo, ahí se nos pueden mandar también un lamento lloridito, boliviano. un bebé llorando por ahí. Un lamento boliviano. Pobrecita de mí. Porque ellos que más quisieran ser relevantes otra vez, pero ya se dieron cuenta pues que son irrelevantes, ¿no? O sea, tanto la oposición, ¿no? Que se puede aprobar leyes y hacer modificaciones constitucionales sin la necesidad de negociar con el PRIAN, ¿no? Y pues hasta estaferos, que ya se están dando cuenta que con el cambio de régimen pues no tiene ninguna relevancia. Pero esta parte también de decir y de quejarse de que las mayorías calificadas que se consiguen, que por cierto son mayorías calificadas que el pueblo decidió en las urnas, porque como ellos aprobaban todo lo que jodió al país durante tanto tiempo, era supuestamente con esta alianza, bueno, no supuestamente, se hacía con los votos del PRI y los votos del PAN, siempre, y hasta ¿no? el PRD. Y bueno, en el Pacto por México estuvo también el PRD, pero es también la falta de memoria de decir, y todo este aumento del IVA del 10 al 15, después del 15 al 16, y cuando se hizo lo del FOBAPROA, ¿por qué no dijeron absolutamente nada de ese matrimonio perverso entre el PRI y el PAN para votar cosas antipopulares? Y ahora que hay un mandato que sí es democrático, que tiene un origen democrático, se están quejando tanto de por qué ellos deciden las leyes o hacen los cambios constitucionales que se tienen que hacer. Pues justo porque
está de origen la democracia, porque está de origen el voto popular, el mandato de la gente. No se está haciendo nada por la fuerza, por el autoritarismo, por las alianzas a espaldas del pueblo, sino se está haciendo justamente en el consenso popular democrático expresado en las urnas y expresado en lo que acabamos de ver, más de 80% de las personas que tiene y apoyan a la presidenta. Es que creo que viene también de la pelea eterna que han tenido con esta democratización sobre todo de todo, y ahora con la reforma judicial. Este fragmento viene de una plática que Adela está relatando cómo fue el sorteo para los jueces y magistrados, ¿no? Entonces ella dice eso, pero recordemos que hace algún tiempo desdeñaban igual al pueblo diciendo no tienen la capacidad para decidir, ¿no? Entonces, y para escoger a sus jueces, ¿no? A sus legisladores. Entonces ella viene de eso y dice, pues es que de una mayoría popular, ¿no? O sea, con este desdén que ya llevan mucho tiempo diciendo, porque creen que el pueblo pues no somos capaces de decir quién nos gobierna y quién no, porque quién está cúpula. Sí, bueno, pero además es pobrecita, es como la derecha descubre lo que es la democracia y que no le gusta. Es la oligarquía que nunca estuvo a favor de la democracia, pero tenía que decirlo porque no era correcto decir, no, yo quiero que haya una élite gobernando y que nadie le pele al pueblo. Y que esta representación que tenemos, que ellos dicen que está sobre representado, en el Senado entra el que gana el voto y el segundo lugar. Entonces, no hay forma. Siempre, si tú tienes... Aquí Morena ganó justo eso, ¿no? Primero y luego el segundo también. No, bueno, pero por la coalición y no realmente. Entonces, vamos, ni siquiera es una mayoría falsa, es una mayoría completamente real. Los que están sobre representados son ellos, en términos de que tenemos el 80% de aprobación al gobierno. Entonces, pues tendríamos que tener el 80% de representación en las cámaras. Y sí, así es la democracia. Resulta que las minorías, pues sí, se les puede escuchar, pero al final es lo que decide la mayoría, y tejones y conejos. No se puede, eso es lo que no les cabe en la cabeza, que no tengan ellos ya relevancia, poder de decisión. Y obviamente pues no pueden reconocer que es el pueblo, porque si no, entonces pues ellos tendrían que reconocer que ellos el pueblo no está con ellos. De manera muy autoritaria todas esas decisiones, porque de principio las elecciones era el dedazo quien decía el presidente, y después los fraudes electorales, 88, la farsa del 2000 de la transición democrática. Que ya no les gustó. O sea, ellos mismos pusieron esa cláusula de gobernabilidad para aprobar el presupuesto, con esas mismas reglas se les ganó. Y si querían una mayoría calificada, pues ahora es ultracalificada, porque ya no solamente es el 66%, ya es el 80%, lo cual quiere decir que así como hay arrepentidos de Milei, seguramente hay arrepentidos de Xochitl. Estaría bueno empezar a preguntar. No, bueno, yo creo que sí, por 80% es que mucha gente de Xochitl. Y que lo dicen ya encuestas, incluso el Financiero esta semana también anuncia esta aprobación del 86%. Y el Financiero. Ahora, ¿por qué ahora? Agrégale otros 8 puntitos más o menos. 5 puntitos, 6 puntitos. El error fue de 10 en la presidencia. No, le fue muy mal en la presidencia. O sea, agrégale otro 10%. Y a ver, o sea, ¿por qué cuando les convenía esta mayoría calificada? Mira, ni Pío decía, ¿no? Ahorita que están del otro lado de la moneda, pues ya se quejan, pero pues es el pueblo al final, y que se acostumbren, porque así va a ser por lo menos los siguientes 6 años con la presidencia. Es que ellos nunca construyeron mayorías calificadas. Nunca construyeron. Sí, tendrían que descaliarse, ¿no? Claro, según se peleaban en los municipios y todo, pero en las decisiones esenciales, torales del país, estaban siempre votando igual. Las privatizaciones. Nunca tuvieron por democracia una mayoría calificada. Nunca. Bueno, en el 2012, donde gana el PRI, por voto popular, ¿no? Tuvieron que hacer el pacto por México y van cooptando al PRD, pero no han construido ellos nunca una mayoría calificada. Esta es la primera vez en México que se construye una mayoría calificada democráticamente. Todo lo demás es de facto, siempre en la alianza de intereses. Y una alianza postelectoral, porque aquí también se logró con alianzas, pero fueron preelectorales y anunciando. Pero además, eso fue lo que se buscó desde la campaña. No fue así de que, uy, ay, mira, tantos nos quieren que se logró. No, se fue diciendo, oigan, necesitamos la mayoría calificada. El presidente cuando da en febrero del año pasado, da todas estas leyes constitucionales o cambios constitucionales y ve que no va a ser posible, dice, no va a haber otra que el plan C. Y dice, ¿cuál es el plan C? El voto popular. Se intentó por las buenas. Ahí empezó. Se intentó por las buenas, o sea, modificando las leyes secundarias. No quisieron, ¿no? O sea, la ley energética la echaron para atrás al Poder Judicial. Ok, va a servir amparos, pues entonces lo único que queda es modificar el Poder Judicial. Y para poder modificar el Poder Judicial de rayos, necesitas la bueno, se les dio chance de que se les reformaran el poder. Saldívar, cuando quiso extender su mandato para poder poner una reforma. Ese era el plan A. O sea, ese era, y el plan A era la reforma electoral. Y las leyes energéticas. En sus marchas, ¿qué tal lo hicieron, no? No, y la reforma electoral es bien importante porque, podemos decidir en una de representación plurinominal o en una democracia directa, pero tener los dos
Eso sí ya se vuelve un botín de manipulación y un espacio de vividores del erario. Kenia López Rabadán, por favor, si tienen algo así que digan, un aplauso para los que pudieran ¿Pueden sacarlo. ponerme algún efecto para Kenia López Rabadán? Y para la rata Loreta. Y un aplauso para Loreta, que no se ha presentado. Hola, Loreta. Está indignado porque no lo habíamos tomado en cuenta. Tristona. Tristona. Ay, pues queda de la micha. Oye, Tiene gelatinas, rata Loreta. Pero está muy fuerte esto porque además pues también después de que se gana con el voto popular se da la mayoría calificada. También las encuestas mismas de estos medios de comunicación pues dan y apuntan de que la gente sí estaba a favor de la reforma al Poder Judicial y sí quería escoger también Pero las financiadas, sí, estaba ahí un poco frustrada, pero la mayoría de las otras mostraba también un amplio y abierto, ¿no? Respaldo a que justamente la gente decidiera. Cuando nosotros sabíamos el nombre de un ministro. Jamás. Si te sabías uno, a lo mucho dos, ¿no? Y ahorita sí los tenemos, pero fiscalizaditos a todos, Ya ¿no? hasta los Desde Norma jueces. Piña. Ya hasta los jueces los conocemos. Ya hasta los jueces vamos Al viendo. magistrado Ibarrolo, ¿no? Tú revisas las notas de un juez, una jueza, no decían el nombre. Antes no era posible saber qué juez había fallado en qué caso. Era la opacidad. Nada. Sí, y no se sabía cómo. Y ahora no solo sabemos quiénes van a hacer todo, era imposible defenderlos. Todos habíamos tenido roces con la justicia y sabíamos que el Poder Judicial estaba podrido y que las cárceles eran para los pobres. Y empezamos una transformación que electoralmente nos dio entrada al Poder Ejecutivo y al Legislativo, pero nos faltaba la transformación. Entonces, es una transformación que van las 2/3 partes apenas. Todavía falta recuperar las soberanías y generar una transformación en el Poder Judicial. O que va a decir Felipe Calderón, o sea, enfrente de la justicia. Que sería un buen paso para inaugurar la transformación de esa etapa. Esa debe ser el bautizo para el nuevo Yo creo que sí. Y eso de poner a García Luna en la justificación de que en México están coludidos con los cárteles de Trump, Sí. eso es un guiño de ojo para Claudia Sheinbaum, porque él sabe bien que de este lado no están estos nexos. Sí. Y no les quieren. Fue durante su primer mandato Solo cuando lo metieron a la cárcel. Para señalar algo de lo del Poder Judicial también, imagínense, o sea, véanlo por esta parte, qué maravilla que alguien del pueblo que estudió Derecho, que un chavo que sale de una universidad pública, pueda tener la posibilidad de ejercer un cargo como juez, como un magistrado. O sea, es inédito, porque estos puestos, estos lugares, eran para familiares directos de toda la gente que A sellar desde chiquito. A los 2 años ya estaban ahí sellando sentencia a los niños. Eran como el cine mexicano. Sí, entonces yo vengo de una universidad pública, o sea, jamás me habría imaginado que alguien de mis compañeros de allí que estaban en la Facultad de Derecho pudieran decir, mira, ahora puedo aplicar para un puesto. Es la democratización de toda la vida pública y que tenía que llegar al Poder Judicial, porque además de que era necesario que la democracia llegara al Poder Judicial, las pruebas de lo infame que ha sido la justicia en nuestro país está a vista de todos. Todo el mundo se da cuenta. Acaba una jueza, creo, de liberar a la pareja del Mencho. Sí. Del cártel Jalisco Nueva Generación. Le devolvió sus bienes y le devolvió todos sus bienes por buena conducta. Entonces, imagínate, es urgente. El pueblo sigue clamando justicia. Tú sabes